Manuel Valdizón paga casi 2 millones de quetzales para salir de la cárcel de Mariscal Zavala. El ex candidato presidencial enfrentaba 2 casos de corrupción. Secretario general del partido Mi Familia, Byron André López Maldonado, fue ligado a proceso este miércoles. En breve le presentamos todos los detalles del caso. Diputado José Huico no ha asistido a las últimas 5 sesiones del Congreso. El parlamentario es requerido por la justicia de los Estados Unidos por supuesto narcotráfico. También le contamos qué actividades se llevarán a cabo por el 50 aniversario de la consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo. Director del Hospital Regional de Quiché denuncia que la administración pasada cometió nepotismo al contratar a su personal. Esposas, hijas, sobrinas de funcionarios se habrían beneficiado. Más de 20 millones de personas están en riesgo en California luego de la alerta que hicieron las autoridades sobre grandes inundaciones. Miércoles 11 de enero, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, una jornada cargada de mucha información. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Se va pasando el mes, es increíble, pero agradecemos su compañía, por supuesto, porque hay que mantenerse bien informado. Y vamos a hablar ya de las noticias de la jornada. Manuel Valdizón pagó una caución de 1.8 millones de quetzales para salir de la cárcel de Mariscal Zavala. Hace 3 meses, el ex candidato presidencial regresó a Guatemala para enfrentar 2 casos de corrupción. Manuel Valdizón, ex candidato presidencial del cancelado Partido Líder, pagó este 11 de enero la fianza millonaria que le fijó un juez y sale de prisión, pues recientemente fue beneficiado con arresto domiciliario. El juez de mayor riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el lunes último otorgar medidas sustitutivas al ex candidato presidencial Manuel Valdizón en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podrá salir de la prisión Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de Estados Unidos. La familia de Valdizón confirmó que pagaron 1.800.000 quetzales, suma de las cauciones que le habían impuesto al político y empresario en los casos de corrupción en los que está vinculado, y por eso se espera que pueda recuperar su libertad. Valdizón pagó 800.000 quetzales de caución en el caso Odebrecht y en el proceso por Transurbano 1 millón. En el caso Transurbano, la jueza segundo penal Virginia de León le otorgó el beneficio de arresto domiciliario a Valdizón a finales de octubre de 2022. Valdizón en 3 meses y 5 días consiguió salir de la prisión de Mariscal Zavala. Él regresó a Guatemala deportado de Estados Unidos luego de haber cumplido condena por lavado de dinero en ese país. En el caso Odebrecht, Valdizón es señalado de haber recibido unos 3 millones de dólares, 22 millones de quetzales, aporte que le hizo la empresa de capital brasileño. En el caso Transurbano, Valdizón logró solo quedar ligado a proceso judicial por un delito de 4 que le señalaba el Ministerio Público. La jueza en octubre pasado dictó la falta de mérito por financiamiento electoral no registrado, lavado de dinero y asociación ilícita. Reportó Edwin Pitán. Y el secretario general del partido Mi Familia, Byron André López Maldonado, fue ligado junto con otras 2 personas esta noche por un juzgado de turno. Esto tras ser capturado hace 5 días cuando se presentó a la Torre de Tribunales, donde se dilucida un caso relacionado a un contrato para un proyecto habitacional en Sololá. Por la posible comisión de los delitos de caso especial de estafa y falsedad ideológica, fue ligado a proceso el actual secretario general del recién formado partido Mi Familia, Byron André López Maldonado, quien junto con otras 2 personas fue capturado el pasado 6 de enero en la Torre de Tribunales, bajo el argumento de que no acudieron a la audiencia de primera declaración, fijada a finales de diciembre, por el caso de una posible estafa por un contrato para un proyecto habitacional en San Lucas, Tolimán, Sololá. Junto con López fueron ligados a proceso Regina Elizabeth Pérez Oviedo y Jorge Alejandro Requena Contreras, este último únicamente por caso especial de estafa. Según los acusados, este caso se remonta al 2011, pero se ha estado dilucidando en el ámbito civil. La diligencia está relacionada a un pago inicial por las viviendas que supuestamente haría la comuna del lugar, pero que hasta la fecha no se ha hecho, lo que generó que el dueño del terreno presentara una querella. Realmente lo que ellos estaban tratando aquí es que nosotros desalojáramos a 400 familias de sus casas, cosa que jamás vamos a hacer.
Nosotros aquí como personas responsables siempre vamos a dar la cara. Vamos a dilucidar la situación, porque al final eso es lo que hay que hacer en este momento. Las 3 personas recibieron medidas sustitutivas y gozarán de arresto domiciliario con la prohibición de salir del país y deben registrar su huella en el Ministerio Público cada mes. En el caso de López Maldonado y Requena Contreras, deberán pagar 15,000 quetzales de caución económica para recuperar su libertad, mientras que Pérez Oviedo 8,000. López Maldonado se encuentra ligado a proceso por otro caso de supuesta violencia contra la mujer, pero su defensa aseguró que a esas diligencias ha acudido voluntariamente el sindicato y el juez de turno no toma en cuenta este caso para resolver. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y desde noviembre pasado, el diputado José Ubico, quien es requerido por Estados Unidos por supuesto narcotráfico, no ha acudido al Congreso. El parlamentario ha gozado de licencia para hacerlo, mientras que el mes pasado presentó su renuncia al partido Todos y ahora será independiente. La última vez que el diputado José Ubico fue visto en el hemiciclo fue para la sesión plenaria del 23 de noviembre del año pasado. Luego de esa fecha, el Congreso ha sesionado en 5 oportunidades y a ninguna ha asistido el parlamentario, quien ha presentado excusa para no acudir y ha gozado de licencia, según el Congreso. En lo que va de enero, el Pleno se ha reunido en 3 oportunidades y a ninguna ha llegado Ubico. Su curul permanece vacía. Desde el pasado 16 de diciembre, Ubico presentó una solicitud al partido Todos para desafiliarse, y además, renunció a la bancada. Por lo tanto, a partir de que la Junta Directiva conozca la petición, será declarado como independiente. En su contra está en trámite un antejuicio por posibles vínculos con el narcotráfico, ya que Estados Unidos busca que sea extraditado para enfrentar a la justicia en aquel país. Es decir, que se desafilió y renunció a la bancada antes de que se presentara el antejuicio. El martes el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sesión extraordinaria conoció la solicitud para retirar la inmunidad del diputado y resolvió admitirla para su trámite, por lo cual se nombró al magistrado Fredín Fernández como juez pesquisidor, quien actualmente preside la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal y debe emitir un informe donde establezca si es necesario recomendar el retiro de la inmunidad del parlamentario. Esto luego de que escuche los señalamientos y los descargos de Ubico. Fuentes del partido que prefirieron no ser citadas señalan que Ubico viajó recientemente a Nicaragua, pero actualmente permanece en territorio nacional. A pesar de ello, no ha llegado al Congreso de la República. El pasado lunes, el oficialismo logró los votos para reubicar a los diputados con las bancadas a las que han migrado, y en el caso de Ubico, al ya no ser parte de Todos. Ahora se le asignó la curul 44, rodeado de diputados de una de las facciones de la UNE. Vamos a cambiar de tema porque hoy se realizaron allanamientos con la finalidad de capturar a integrantes de 2 bandas que se dedican a robar viviendas. La policía reportó la captura de 3 personas y decomisó algunos artículos. En un asentamiento de 10 viviendas en la finca San Vicente, contigua a varios condominios de la aldea Salvadora en Santa Catarina Pinula, se realizaron allanamientos por pesquisas ante robos de viviendas. Agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público registraron 2 casas que se ubican dentro de la invasión. El área fue ocupada hace 6 años. Los fiscales ingresaron a una habitación de lámina y madera y encontraron cubiertos de mesa, memorias USB, una cámara de video, una bicicleta y una raqueta de tenis. El ocupante de la habitación justificó que son artículos que le han regalado y detalló que se dedica a la jardinería. Afuera del inmueble estaba una cortadora de césped. Él no fue detenido, pero sus pertenencias sí fueron confiscadas. Además, las autoridades confirman 3 capturas, aunque aún no se detalla cómo los detenidos están vinculados al robo de residencias. La Policía Nacional Civil ejecuta diligencias de allanamientos, inspección y registro de inmuebles relacionados a la estructura del Changarro y los hermanos Castro, quienes se dedican al robo y hurto en residencias, afirmó la policía. Fueron capturados Juana Navichoque Zacarías por extorsión, Carlos Fernando Maica Alvarado por el delito de rebeldía y Edwin Leonel Juárez Asturias, detenido en la vía pública por encubrimiento propio. La relación con el robo de casa se desconoce. Asimismo, se expulsaron a 5 centroamericanos por no tener en orden el estatus migratorio. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán.
Y en otras noticias, autoridades van tras Luis Mario Morales Heredia, alias El Canche, señalado en un juzgado de Chiquimula de vínculos con el narcotráfico y amenazas de muerte a agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades informaron que agentes de la División Especializada en Investigaciones Criminales, unidades especiales y agentes de la Comisaría 23, junto a fiscales del Ministerio Público, realizan allanamientos en 5 inmuebles de Chiquimula en búsqueda del Canche Heredia. Morales Heredia, quien fue grabado mientras amenazaba con un arma larga a 2 agentes de la PNC que habrían llevado la notificación de una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra al juzgado de familia de Chiquimula. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Bueno, integrantes del Consejo Superior Universitario de la USAC presentaron este día un documento a la PDH. Piden que el Consejo dé apertura al diálogo que llevan meses solicitando los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones universitarias. Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos se presentaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos para solicitar su acompañamiento a una eventual convocatoria al diálogo con la Coordinadora General de Estudiantes, Docentes y Profesionales, buscando una situación a lo que se vive en esa casa de estudios. No solo es el cierre, sino también otros aspectos importantes a los cuales el Consejo se ha negado. De hecho, el 23 de diciembre tuvimos una sesión extraordinaria. Algunos consejeros insistimos en que se tocara ese punto que habían enviado el 19 de diciembre y no fue aprobado por la mayoría. Entonces seguimos en un proceso de diálogo después de ya más de 7 meses de esta situación. Los firmantes que están pidiendo el diálogo fueron atendidos por el procurador, quien aseguró que buscarán apoyar para que se respete el derecho a la educación. Dentro de la resolución que emanó esta institución, en la parte final, dice, aunque no se llega a un consenso por la no anuencia de todas las partes, la Procuraduría siempre ha estado dándole seguimiento y acompañamiento en todas las actividades. Se lleve a cabo la resolución o no se lleve a cabo la resolución, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, como institución siempre vamos a dar el acompañamiento respectivo. Al consultar sobre por qué no se han sumado a solicitar una nueva elección de rector, ya que se oponen los estudiantes a la elección de Walter Mazariegos, el procurador aseguró que al estar denunciado penalmente, el proceso no le compete a él. Hay más de 20 procesos judiciales que están pendientes de tener una resolución. Yo creo que esto ya está judicializado con respecto a la elección del rector de la Universidad de San Carlos. Ya hoy está recuperando su libertad. ¿Cómo hace precisamente el saber que ya ha pagado esta fianza y recupera su libertad y hoy va a casa? Bueno, evidentemente es parte del proceso. Yo creo que es una prueba más de que mi principio de inocencia se ha respetado. Soy inocente de lo que se me acusa. Hoy me han otorgado varias faltas de mérito de lo que se me sindicaba. Faltas de mérito significa que yo no participé en los hechos de los que me acusaba el exfiscal corrupto y prófugo que se encuentra hoy escondido en Estados Unidos y también se demuestra también que no existe la intención de prófugo de fugarme o de obstaculizar la justicia porque he sido también beneficiado con las medidas sustitutivas. Yo creo que me puedo sentir bendecido, es una bendición poder estar fuera respirando este aire tan bello, el aire guatemalteco, respiro ya aire de mi país. Hoy mi aspiración es poderle darle gracias a Dios en un servicio en familia, agradecerle al Señor que estoy en libertad y que voy a tener la oportunidad de abrazar a mi padre. No tuve la oportunidad, mi madre se fue en este proceso, se murió mientras yo estaba en esta situación. Y creo que le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por el acompañamiento que me han brindado. Muchas gracias. ¿De dónde sacó el dinero para pagar esta caución? Mi abogado le puede responder ahí. ¿Pero de dónde lo sacaron? Mi abogado le puede responder eso. ¿Y va a participar en las elecciones? Muy difícil, ha sido muy difícil. Viera que ha sido complicado. Pero Dios es grande y poderoso. Y creo que Él es el que me ha bendecido y gracias a Él estoy ya en mi tierra y libre. Bendito sea Dios. Estas han sido las declaraciones de Manuel Valdizón saliendo de Mariscal Zavala luego de pagar una caución económica de al menos
1.8 millones de quetzales. Le hemos consultado precisamente de dónde han sacado los recursos para hacer efectivo estos pagos, pero ha señalado que será su abogado quien estará dando respuestas a estas preguntas que nosotros les hemos hecho en este momento, y vemos como ya incluso con varios carros de seguridad se retiran de Mariscal Zavala. Él decidió salir a pie de este lugar con el objetivo de poder atender a la prensa y dar respuesta a las preguntas, aunque únicamente se limitó a dar 2 de las 4 preguntas que se le han hecho. Vemos el dispositivo de seguridad que está rodeando su salida y la caravana en la cual se va, incluso acompañado de su hijo. Esto es parte de lo que en este momento les trasladamos completamente en vivo desde Mariscal Zavala. La salida de, en este caso, Manuel Valdizón, quien recordemos también ya cumplió una condena en Estados Unidos y que ahora enfrenta proceso penal acá en Guatemala, pero ha sido también ya salió de prisión por una caución económica. 1.8 millones de quetzales son los que pagó para poder salir. Con esta información y con imágenes de Roberto López y Esvin García, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Reportó Andrea Domínguez. Muchísimas gracias, Andrea, por ese reporte. Estamos en vivo y en directo. Esto está ocurriendo en estos momentos y nosotros trasladamos a ustedes las imágenes de la salida del ex candidato presidencial Manuel Valdizón, acusado de 2 hechos de corrupción y que, bueno, después de pagar más de 1 millón de quetzales, Alberto sale de la cárcel. Así es, María Luisa. Cualquier detalle y todo lo que quieran conocer sobre este hecho pueden ingresar a nuestras plataformas digitales para mantenerse informado mañana, tarde y noche. Vamos a continuar con la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y lo hacemos con el movimiento estudiantil que decidió entregar las instalaciones del Centro Universitario de Noroccidente. Este es el primer campus de la Universidad de San Carlos en ser liberado con el objetivo de volver a las actividades luego de la toma de edificios en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios. Los universitarios señalan que es necesaria una reestructuración, ya que la lucha se mantiene en defensa de la autonomía de la USAC, la cual dicen fue violada con una elección fraudulenta, en la que incluso los juzgados han favorecido la corrupción al no resolver los amparos interpuestos en contra del Consejo Superior Universitario. El edificio del CUNOROC se entrega como muestra de buena voluntad y conscientes de la necesidad de volver a las clases presenciales. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Bueno, y así nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos. Al volver del corte le contamos qué actividades se llevarán a cabo por el 50 aniversario de la consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo. Y este año se cumple el 50 aniversario de la consagración del Señor Sepultado, Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Por lo anterior, la hermandad ha dado a conocer cuáles serán las actividades que llevarán a cabo para conmemorar las bodas de oro consagración. Integrantes de la hermandad detallaron cómo se realizarán las actividades de las bodas de oro de consagración del Señor Sepultado, Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo, en donde se señaló que ahora se estará conmemorando el medio siglo, pero también los 25 años de la consagración de Nuestra Señora de la Soledad. Su inicio se remonta, según historiadores y datos de la hermandad, entre los años 1547 a 1583, colocándolo como una de las procesiones más antiguas de América, en simultáneo con las procesiones de los virreinatos de la Nueva España y el Perú. Es a partir de entonces que el Señor Sepultado de Santo Domingo y Nuestra Señora de la Soledad son adoptados por la religiosidad popular guatemalteca como imágenes de gran devoción.
La devoción del Señor Sepultado o Cristo del Amor se prevé que vuelva a recorrer las calles el 11 de marzo con la solemne procesión extraordinaria por las bodas de oro. El recorrido será similar al que se vivió la mañana del 11 de marzo de 1973, cuando se convirtió en la primera imagen de Nuestro Señor durmiendo, el sueño de la muerte que recibiría los santos óleos, para lo cual se volvió a habilitar ventas de turnos el próximo domingo 5 de febrero de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Básicamente la idea de las celebraciones de esta festividad va muy de la mano a retomar o remembrar todo lo que se vivió en esa época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente la hermandad hoy por hoy está pasando por un cambio generacional muy importante y las personas activas en la hermandad junto con los miembros antiguos, pues obviamente muchas de las personas nuevas y las nuevas generaciones no vivieron esa oportunidad, ¿verdad? Dentro de las actividades también se prevé una exposición en el Museo Nacional de Historia del 23 de febrero al 31 de marzo, un concierto de marchas fúnebres, bodas de oro de consagración en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 4 de marzo de 2023 a las 18 horas. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Director del Hospital Regional de Quiché denuncia que la administración pasada cometió nepotismo al contratar a su personal, esposas, hijas y sobrinas de funcionarios que se habían beneficiado. Tenemos más información, vamos a hablar de algo que ocurre en Quiché, donde esposas, hijas, sobrinas y otros familiares han sido empleados en los últimos años en el hospital regional, por lo que el nuevo director asegura que el nepotismo continúa, ya que estas personas se amparan en figuras legales laborales. Muchos han sido reubicados, pero señala que espera que el 70% del personal sea contratado nuevamente. El director agregó que ya varios funcionarios y políticos lo han visitado para tratar temas de contrataciones, pero indicó que él se ha apegado a las normas administrativas. Agregó que ese centro asistencial se ha constituido por muchos años en un botín político para funcionarios de turno en el gobierno. Sí, hay muchísimo nepotismo, por supuesto que lo hay. La idea es, por temas administrativos, como lo mencionaba, reestructurar y jugar un poco con todo este personal. Ahorita pues ya cumplimos con la gran mayoría de las subdirecciones que hacían falta en el hospital, que de alguna forma pues no se les puede recibir contratos y a los que se les resignen, pues la idea es no lastimar administrativamente al hospital. Llegó el momento de una nueva pausa. Una pausa que será larga, Alberto, porque vamos a dar espacio al programa Razón de Estado, pero nosotros vamos a regresar con más al finalizar. Y cuando estemos de vuelta, lectura de los mensajes y denuncias de nuestros televidentes que envían a través del WhatsApp de Guate Reporta, después de Razón de Estado. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Estamos ya con todos los reportes que nos manda a través de nuestro sistema de WhatsApp, Guate Reporta. Y vamos a iniciar con la información que recibimos desde Mazagua, Escuintla. Se trata del video del niño que lamentablemente murió atragantado con un pedazo de pan. La tragedia ocurrió el martes pasado. Hasta ahorita vinieron los bomberos voluntarios, hasta ahorita. Acá los de Mazagua no hay ni uno aquí. Se murió el niño aquí en Mazagua. Se murió ahogado con un pan, dice. Lo traían corriendo sus papás para acá a la subestación de acá de los bomberos municipales. Aquí no había ni un bombero había, hasta que vinieron los bomberos voluntarios. Lo examinaron y está muerto, se murió.
Y Willy Campos nos compartió imágenes del fuerte congestionamiento que se registró este miércoles en la cabecera municipal de Chimaltenango. Esto como consecuencia de los trabajos de recapeo del asfalto que en la carretera interamericana del kilómetro 59 al kilómetro 60. Ante esta situación, se recomienda utilizar el libramiento de Chimaltenango, los que van de paso hacia occidente o hacia la capital. Bueno, y para finalizar, les presentamos las fotografías que recibimos de la Reforma San Marcos. Se trata de la cumpleañera Higinia Mérida. Este miércoles habría cumplido 107 años. El mensaje da cuenta de que la fiesta está planificada para este sábado y que por haber cumplido años ese día, familia decidió enviarnos el reporte para agasajar a la cumpleañera. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Recuerden que ustedes en casa también nos pueden hacer llegar sus reportes al 40013-3859. Y nosotros tenemos más noticias, pero después de una pausa. Más de 20 millones de personas están en riesgo en California luego de la alerta que hicieron las autoridades sobre grandes inundaciones. En noticias del mundo, China todavía sigue subestimando fuertemente las muertes, aunque está proporcionando más información sobre su brote de COVID-19. Así lo afirmó la Organización Mundial de la Salud. Las infecciones por COVID-19 en China han aumentado después de que el país asiático comenzó a levantar sus medidas de cero COVID en diciembre del año pasado. Por su parte, el director general de la OMS aseguró que China no está dando cifras completas sobre sus fallecidos por coronavirus en el actual brote que sufre, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad, incluso a nivel global. Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252,000 contagios y unas 700 muertes, un dato que no concuerda ya que las morgues de los hospitales y funerarias se encuentran desbordadas. Y en otros temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue interrogado por periodistas en México sobre unos documentos clasificados que fueron hallados en una oficina que usó cuando fue vicepresidente de su país. Los abogados de Biden descubrieron los documentos en noviembre durante una jornada de limpieza en el Centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional, que administra este tipo de material. Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo, y desde que los encontraron en un armario cerrado, los abogados de Biden han cooperado para asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del archivo. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que acordó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogar con las empresas canadienses inconformes con las políticas de su gobierno. Esto en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte. El presidente mexicano no mencionó de qué compañía se trata, pero sostuvo que abordó con Trudeau el tema de las empresas canadienses que operan en el sector eléctrico, en el cual su gobierno impulsa políticas nacionalistas que restan espacio a las firmas privadas. López Obrador añadió que se abordaron también las inversiones de las empresas canadienses en el país en sectores como la minería y energía. Buen viaje. Muchas gracias. Y caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Un problema informático obligó este miércoles al regulador de aviación civil de Estados Unidos a suspender temporalmente los vuelos domésticos, lo que provocó retrasos generalizados. La falla, que comenzó el martes por la noche, afectó a un sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones. La Casa Blanca informó que no hay señales de que se trate de un ciberataque y se desconoce el origen de la falla. Según el sitio web especializado FlightAware,
Air, cerca de 6.000 vuelos estaban retrasados con alrededor de 2 millones de pasajeros que se ven potencialmente afectados por el incidente. Bueno, y siempre en los Estados Unidos, las fuertes tormentas en California continúan este miércoles y tienen en vilo a unas 20 millones de personas. Una cifra que representa la mitad de la población del estado, por lo que las autoridades han alertado de serios riesgos de inundación. Así amanecía este miércoles la ciudad de Merced, en California. Decenas de automóviles y hogares quedaban prácticamente bajo agua después de las duras inundaciones registradas en las últimas horas. Unos 20 millones de personas, la mitad de la población de California, están en riesgo de sufrir situaciones parecidas. Creo que estamos en un punto en el que podemos ver los impactos devastadores que estas primeras tormentas han causado en el condado de Ventura. Sabemos que hay más lluvia en camino, lo que significa que tenemos que seguir preparándonos. La situación en otras ciudades del estado, como la comunidad costera de La Conchita, llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones obligatorias. Un buen número de residentes fueron evacuados, algunos para Carpintería y otros para Ventura. Estos incluyen a mi esposa y mis 3 hijos, que fueron a Ventura y se quedaron allí, se quedaron en un hotel. Algunos ciudadanos optaron por quedarse. Regresé para quedarme con mi hijo aquí en La Conchita y luego, justo después de que llegué aquí, pusieron la orden de evacuación. Optamos por quedarnos. En las últimas 24 horas, el balance de fallecidos por las fuertes tormentas e inundaciones subió de 14 a 17, según anunció el gobernador de California. 2 de estas últimas víctimas mortales sufrieron un accidente de tráfico. De acuerdo con las autoridades, un árbol cayó sobre una camioneta en el Valle de San Joaquín, matando al conductor y provocando la muerte de un motociclista que se estrelló contra ese vehículo. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Amigos y amigas de Noticiero Guatevisión, soy la doctora Melissa Doniz y quiero recordarles que deben de cuidar de su salud todos los días. Por eso tenemos un consejo de salud importante que compartirles. ¿Sabías que con el objetivo de defender los derechos y dar visibilidad al colectivo de las personas sordociegas, cada 27 de junio se conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera, en homenaje al natalicio de Helen Keller, la primera persona sordo y ciega en graduarse de una universidad? Javier García Pajares, un abogado extremeño de 20 años, ha conseguido escalar algunas de las montañas más altas del mundo para demostrar que cualquier reto puede cumplirse, como el de ser el primer Erasmus ciego, obtener un doble grado con la máxima calificación o aprender inglés sin oírlo. Es importante asegurar que la persona sordociega cuente con el acompañamiento de otra persona que maneje su código de comunicación y sea un nexo entre el entorno y el resto de la sociedad. Consejos como estos y muchísima información al respecto de su salud y de la salud de su familia en A Tu Salud. Recuerde, por Guatevisión junto al doctor Luis Arturo, los esperamos. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó su rendición de cuentas del 2022, donde, entre otras cosas, habló sobre las reformas a la ley del IVA. Volvemos con información económica. Grupo Q presenta. Es momento de recibir en el Z Paula Osaeta. Porque llegó la hora de hablar de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Este miércoles la Superintendencia de Administración Tributaria hizo la presentación de su rendición de cuentas del 2022. En el evento, el superintendente informó que se alcanzó 12.1% de carga tributaria. Durante la rendición de cuentas del superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, se habló sobre las diferentes estrategias y acciones puestas en marcha el año pasado para poder llegar a la meta de recaudación. En este evento participó el ministro de Finanzas y también el presidente Alejandro Yamatei. Hemos logrado una meta histórica de recaudación, 11.929 millones arriba de la meta. También hemos llegado por primera vez como país al 12.1% de carga tributaria
un anhelo desde los acuerdos de paz. Como país vamos a mejorar en calificación y que eso nos pone en una lista o posibilidades de poder mejorar la calidad de riesgo país. Se ha logrado la meta que se impuso en el año 1996, sin nuevos impuestos, sin reforma tributaria, sino haciendo lo correcto en la recaudación, evitando la defraudación, evitando el contrabando y haciendo que haya confianza en los contribuyentes de que el dinero está siendo devuelto en bienes y servicios y en mejores condiciones. Sobrepasar la meta de recaudación del 2022 se logró mediante 150 acciones estratégicas que tenían el objetivo de, por supuesto, aumentar la recaudación, pero también de fortalecer las gestiones y la transparencia. Entre los datos brindados por el superintendente está que en el 2022 la agencia virtual tuvo 3.7 millones de usuarios. Se hicieron más de 2.300.000 solicitudes y de estas, el 99% fueron atendidas. Además, se emitieron 3.3 millones de facturas electrónicas, se hicieron más de 89.000 auditorías y más de 700 operativos de contrabando. Díaz también comentó lo que esperan para este año. Este año tenemos que llegar también a 87.000 millones con un incremento de la recaudación. Creo que estamos dispuestos a hacerlo. Cabe resaltar que durante el 2022, la SAT fue víctima de 475.000 ataques cibernéticos que afectaron el funcionamiento de su portal. Este año se fortalecerá y será un proceso que tomará alrededor de 10 meses. Y el superintendente en este evento también habló sobre las reformas a la ley del IVA, las fechas de los cambios y las multas para los contribuyentes. A partir del 14 de enero, todos los contribuyentes tienen que poner el NIT o el DPI en las facturas. Por cada documento que no emitan con NIT o DPI, van a tener una multa de 100 quetzales. Así que invito a todos los contribuyentes del IVA a poner el NIT o DPI en las facturas mayores de 2.500 quetzales. La llegada del nuevo año siempre es un buen momento para revisar e identificar lo que funciona y lo que no, especialmente al hablar de trabajo. Este 2023 deje de odiar su trabajo, abandone estos hábitos que le compartiré y verá las cosas de otra forma. El primero es complicar en exceso los procedimientos de trabajo. Los procesos excesivamente complicados pueden llevar al agotamiento, la ineficacia, la insatisfacción, la falta de pasión y el abandono. Ser demasiado independiente. Intentar hacerlo todo sin ayuda crea soledad y agotamiento. Los empleados que activan las redes internas y los sistemas de apoyo aprenden a mantenerse flexibles y evitan los malos hábitos que conducen al bajo rendimiento y la falta de compromiso. Convertir el trabajo flexible en trabajo a todas horas. El 2023 debe ser el año en que colectivamente, tanto empleados como organizaciones, trabajen juntos para mitigar y extinguir el agotamiento en el lugar de trabajo. Es hora de aprender a centrarse en el resultado y no en el proceso. Espero que dejando esto a un lado, la situación en su lugar de trabajo mejore. Lo más importante es que usted se sienta bien para tener buenos resultados. Recuerde que mañana regreso con más consejos. Buenas noches. Grupo Q presentó. Bueno, como siempre, ritmazo el de Shakira. Y así nos vamos a despedir hoy, Alberto, agradeciendo a toda la audiencia por su preferencia. Mañana tenemos más. Buenas noches. Así es, María Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos los televidentes en casa. Recuerden que pueden sintonizarnos a la 1 de la tarde, 6 de la tarde y 9 de la noche. Nos despedimos con estas increíbles imágenes del momento en que un grupo de pescadores que acariciaron de cerca a un enorme tiburón ballena. El grupo de pescadores se encontraba en un viaje privado cuando vieron al tiburón ballena acercándose al bote. Una vez que el animal estuvo a su alcance, se acercaron para acariciar al gentil gigante que al parecer disfruta con la interacción con los humanos.